las generalidades del sistema internacional que tenemos hoy en día, creo que es importante que hablemos primero de un conflicto muy reciente, muy sonado en la prensa, y fue la guerra de los 12 días. Una guerra que involucró principalmente al Estado de Israel y a Irán. ¿Dónde queda Irán y dónde queda Israel? Son países asiáticos, uno del Medio Oriente, otro que ya está más al oriente aún y es mucho más grande. Israel es un país que apenas tiene más de 100 millones de habitantes, mientras que Irán tiene más de 90 millones de habitantes. Entonces, el 13 de junio, Israel decide hacer unas detonaciones y unos bombardeos en Teherán y en algunas de las ciudades más importantes de Irán, con el fin de que de decapitar las fuerzas armadas de Irán. De esta forma matan generales, matan diferentes comandantes y también matan líderes políticos. El objetivo de Israel era decapitar Irán y con esto lograr un cambio de régimen. Ya vamos a ver que ese objetivo estratégico Israel no lo consigue. Hablemos de la motivación. ¿Por qué Israel ataca a Irán el 13 de junio? Hace ya un poco más de un mes. Por un lado está ese cambio de régimen, pero también está, por lo menos en términos discursivos, el peligro que supone para Israel, supuestamente, el hecho de que Irán consiga armas nucleares. Para que un país consiga armas nucleares requiere del enriquecimiento del uranio. Es un tipo de metal radioactivo, ¿sí? Y el problema es que Irán ya ha hecho un enriquecimiento superior al que se necesita para las funciones civiles de la energía nuclear. Israel toma esto como una forma de legitimar este ataque, pero la cuestión de fondo es que Irán no se quedó con esto. Durante muchos años se sembró esa idea de que Israel era invulnerable. Una Rusia mucho más fortalecida. Aparece China, que ya tiene el segundo gasto militar más alto del mundo, ya con las capacidades tecnológicas incluso para construir aviones de quinta generación. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahorita? Mi lectura personal es que estamos viviendo un momento de reacomodación. Se están reacomodando las fuerzas en el sistema internacional. Se están reacomodando. Aparecen nuevos actores, nuevos intereses, y mientras todo eso se reacomode, van a haber conflictos, como estamos viendo hasta el momento. ¿Sí? Veámoslo en el plano nacional. Petro ha tenido encontrones. De hecho, hace 2 días volvió a tener otro en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Colombia se pregunta por qué tenemos que estar ayudando a la OTAN. Entonces, Colombia lo que está haciendo ahorita es abrirse a nuevas posibilidades de alianzas, a nuevas alianzas. Y de hecho, ahorita lo que está haciendo es acercar a Colombia a otras potencias. No hace mucho Colombia ya entró en la ruta de la seda, lo que implica que Colombia ya puede comenzar con China y con otros países usando una infraestructura que va a construir China en los países por donde pasa la ruta de la seda. Entonces, pues bueno, digamos que en términos muy generales, este es el panorama general en que nos encontramos en cuanto al sistema internacional. Ucrania quiere recuperar todas las garantías de no ser atacado otra vez, por eso insistió tanto en entrar a la OTAN, porque es una protección para ellos. Por el lado de Rusia, quiere que Ucrania no entre a la OTAN, precisamente ya habíamos hablado del por qué, porque hay una amenaza para su seguridad. No quiere devolver los territorios que ha ocupado sobre Ucrania y quiere que se le quiten las sanciones que Estados Unidos y los otros países le han impuesto desde que inició la guerra. ¿Por qué le ponen estas sanciones?
pero el motivo principal es por la invasión de Rusia a Ucrania. Quieren presionar a Rusia para que pare la guerra. La verdadera pregunta es ¿por qué no hay paz? Precisamente porque cada uno quiere lo contrario del otro. Aunque Rusia dice que seguirá abierta para algún trato de paz, no quiere tampoco retirar los objetivos que tiene con Ucrania. Y igualmente estaremos al tanto de todos si hay acuerdo de paz o no. Muchas gracias. Vamos a seguir con el conflicto entre Israel y Palestina. Muy buenos días. Hoy quiero compartirles una mirada profunda sobre el conflicto armado que se vive hace décadas en la República Democrática del Congo, que es un país que está ubicado en el continente de África. Para entender a fondo el conflicto del Congo, quiero darles un poco de contexto. Es importante tener en cuenta que esta región está dividida en dos grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis, quienes habitan principalmente en los países de Ruanda, Burundi y en el oeste de la República Democrática del Congo. Fueron separados como etnias por los colonizadores, es decir, por los belgas y los alemanes. Están enfrentados por siglos de desigualdad, el genocidio de 1994 que ha dejado cicatrices imborrables en ellos y la violencia política. Se preguntarán cómo afecta esto al Congo. Los Hutus y los Tutsis luchan por abarcar los territorios que les han quitado unos a otros y los minerales, lo que alimenta la guerra actual. Aunque a menudo se presentan como etnias diferentes, hablan el mismo idioma, que es el congo-hermano, comparten su religión y su cultura. Viven mezclados en las mismas comunidades y su diferencia no es biológica ni genética, más bien es política y social. Esto debido a la colonización europea. Antes de la colonización, la diferencia entre Hutus y Tutsis era poco violenta y no era marcada. Se podían cambiar de si los Hutus se volvían ricos, podían pertenecer a los Tutsis. La clase social de los Hutus era pobre, así que pertenecían a los campesinos. Se dedicaban a la agricultura y los Tutsis, por otro lado, eran pastores y ganaderos. Y su clase social era la aristocracia. Respecto al acceso al poder, los Hutus no eran favorecidos y tenían muy poco acceso o casi nulo. Y los Tutsis fueron favorecidos por los colonizadores debido a que supuestamente se parecían a ellos. Durante la colonización, Alemania y luego Bélgica colonizaron a Burundi y luego a Ruanda. Sus colonizadores impusieron una división de etnias muy marcada. Los belgas clasificaron a la población según sus aspectos. A los Hutus los clasificaron como los pobres, ya que eran más robustos, de piel morena y más bajos. Y a los Tutsis, como eran altos, de piel blanca y delgados, los privilegiaron más, les dieron educación, cargos de autoridad y privilegios políticos. A los Hutus se les excluyó del poder, lo que generó el resentimiento y el odio entre estas dos etnias. Desde allí comenzó todo este proceso. Luego de la colonización, en 1959, los Hutus hicieron una revolución violenta y tomaron el poder. Miles de Tutsis fueron asesinados y algunos Hutus. Los Tutsis que fueron exiliados fueron llevados a otros países como Ruanda y Burundi. En 1994 ocurrió el terrible genocidio de Ruanda, en donde Hutus organizaron una masacre en contra de los Tutsis. En solo 100 días murió más de 1 millón de personas, incluyendo Tutsis y algunos Hutus. Fue uno de los peores crímenes que se ha registrado a nivel mundial. ¿Por qué siguen en conflicto hoy? El genocidio dejó cicatrices profundas en las dos comunidades. Y Ruanda, que es gobernada por Tutsis desde 1994, apoya a grupos Tutsis como lo es el M23 o también llamado 23 de marzo, lo que sigue generando tensiones. Ahora les hablaré un poco del marco histórico, que como primer aspecto tenemos a la época colonial, en donde el territorio actual de la República Democrática del Congo fue colonizado por Bélgica, pero primero fue propiedad personal del rey Leopoldo II y luego fue colonizado como colonia. En segunda instancia tenemos la independencia y la dictadura, en donde en 1960 la República Democrática del Congo
la guerra actual no es un conflicto nuevo, es algo que lleva más o menos 4 décadas y que pues se ha causado sin tener ninguna solución. En el primer mapa podemos observar cómo en las zonas en rojo son el territorio que abarcaba el M23 y en el 2024 se movieron de Kivu del Norte hacia la ciudad de Goma, que es una de las más importantes para tener más poder sobre este territorio. En el segundo mapa vemos cómo ha cambiado el territorio que abarcaba el M23. En el 2022 vemos que era muy poco. En el 2023, que son los puntos verdes, vemos que se han ido hacia el centro del país. En 2024 tomaron mucho más fuerza y poder y abarcaron más territorio que en los 2 años anteriores. Y por último, en enero del 2025 tomaron ya la ciudad de Goma, que era una de las capitales, para poder tener más poder. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar del conflicto actual en la República Democrática de Congo. Vamos a explicar quiénes están luchando, qué está pasando y por qué sigue el conflicto vivo hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los actores principales? Uno de los actores principales es el M23, quien es un grupo rebelde conformado por los Tutsis que se desmovilizó en el 2013 y reapareció en el 2021. Ya en el 2022 se reactivó con mayor fuerza ocupando territorios del este de Congo, como principalmente el Kivu del norte. Este grupo es y bien organizado, ya que es apoyado por Rwanda, que les da armas, logística este grupo también se toma otras decisiones, como estableciendo estructuras de poder, cobrando impuestos locales y controlando el comercio local. En segundo lugar, también tenemos las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Congo, quien es el ejército nacional de este país. Este ha sido fuertemente criticado por su falta de organización y por la corrupción y la violencia de los derechos humanos. La Rwanda tiene intereses estratégicos y económicos, como por ejemplo controlar las rutas comerciales, las minas de coltán y cobalto. Rwanda convierte al M23 en un acuerdo forzado y difícil de mantener. La famosa ONU, la de la paz del 1999. Esta ha sido criticada por su falta de acción efectiva en el gobierno congolés. El gobierno congolés pidió su retiro progresivo desde el 2024 por desconfianza. Los hechos importantes recientes. En el 2023, el M23 como varias localidades en Kivu del Norte, Rwanda y el Congo rompen relaciones diplomáticas y temporales y se intenta un diálogo con migración africana, con Angola, Kenia, pero pues fracasar. En el 2024 hubieron combates intensos en los alrededores de Goma y allí hubieron varias violaciones, masacres y desplazamientos forzados. Más de 6 millones de personas fueron desplazadas en todo el país. La tensión crece entre el Congo y Rwanda, pero hace 3 semanas hubo un preacuerdo de paz donde participó el M23, Rwanda y el Congo. El tratado de paz fue creado por Estados Unidos y fue
la paz para República Democrática del Congo y el M23 no es progresista. Aunque en la República Democrática haya guerra y muchas personas sufren todavía no se pierden las esperanzas, ya que hay países y organizaciones que ayudan y muchos jóvenes están luchando por la paz y por que los recursos naturales de este país se aprovechen y tengan mejor calidad. El Congo ya décadas pidiendo paz, hoy su historia nos recuerda que la independencia también mata y que el compromiso empieza cuando decidimos mirar al mundo con empatía y acción. Bueno, mi perspectiva futura del conflicto del Congo es que esta guerra no va a terminar por completo, o al menos por ahora, sino que creo que será una solución parcial, o sea que la guerra parará, pero no definitivamente. ¿Por qué? Porque el conflicto del Congo sigue siendo el gobierno del Congo sigue siendo débil y corrupto. Además de que hay más de 100 grupos armados, entre ellos el M23, que es uno de los más fuertes, ya que tiene el apoyo de Rwanda y otros países vecinos. Hablando de ellos, también tienen intereses políticos y económicos en explotar las minas de cobalto y todos los minerales que tiene este país. Además de que Estados Unidos y la ONU han estado interviniendo allí, no han tenido una solución final. Apenas han tenido un acuerdo, pero pues el M23 no se presentó, entonces lo vemos difícil. Y por último, pues tengo una frase para compartir con ustedes y darle cierre a nuestro conflicto. El conflicto del Congo puede que muchos lo veamos como que es un país muy lejano, en que no nos interesa o por qué estamos hablando de esto, pero en realidad no. Los minerales que están explotando y que se están llevando a otros países son los mismos con los que construyen la tecnología que usamos diariamente nosotros. Eso que vemos que prácticamente no podríamos vivir sin ellos, lo están extrayendo niños, mujeres embarazadas y demás personas que están en una situación crítica. Además de que los países que lo están explotando están aliados con Estados Unidos, aunque pues lo niegan. Eso era todo. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el conflicto de Israel y Palestina. Buenos días para todos. Hoy les voy a contar un poco sobre el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Primero que todo les voy a dar un pequeño contexto de por qué esta guerra no ha podido tener un alto y una solución. Primero que todo, para el siglo XIX hubo un movimiento llamado sionismo que tuvo mucha relevancia, ya que este movimiento se trataba de crear un espacio entre la gente árabe para los judíos, que estos los hicieran menos o los maltrataran. Al ser así, los árabes se negaron completamente porque decían que iban a estar siendo expuestos y que los iban a estar invadiendo. Luego de esto, los judíos empiezan a emigrar a Palestina. En Palestina deciden firmar un acuerdo en la Tierra Santa, que era un lugar muy sagrado también, tanto para los musulmanes y los árabes. Al ser así, hubo un choque entre esas tres culturas, ya que pues, para todos era un lugar sagrado. Bueno, después de esto vemos cómo hay un primer jugador que se llama pues, Reino Unido, que decide apoyar este movimiento llamado sionismo con la declaración de Balfour. Él apoya ese movimiento, pero sin que hagan muchos derechos humanistas, o sea que los judíos no sobrepasen a los árabes. Al ser así, en 1947 la ONU propone
dividir a Palestina, pero otra vez los árabes deciden negarse porque dicen que van a perder territorio y que lo van a invadir. Al ser así, este trato no se lleva a cabo. Un año después aparece un líder judío llamado David Ben-Gurión que reclamó como Estado Palestina. Ahí es donde vemos el primer conflicto entre Israel y árabes. Israel y 5 estados árabes más deciden hacer una guerra. Al ser así, este conflicto lo gana Israel. Y en 1973 vemos cómo Israel se empieza a expandir en los países que están a su alrededor, como Egipto y Siria. Empieza a tomar territorio que no es de él y se empieza a expandir. En 1973 vemos cómo hay una guerra llamada la guerra de Yom Kippur, que era Egipto y Siria como uno solo versus Israel. Esta guerra básicamente se trataba en poder recuperar territorio. Al mismo tiempo podemos ver cómo aparece la liberación de Palestina y pues esto se empieza a expresar en territorio de Israel para recuperar o pues como para hacerse notar más de que ellos también existen y que pues, ya se consideran también como un Estado. De acuerdo a esto ocurre un acuerdo de paz entre la OLP, la Organización Nacional de la Liberación de Palestina y Israel. Aquí vemos otro personaje también importante que se llama Ariel Sharon, que visitó una de las mezquitas, que era un lugar también muy sagrado para los musulmanes. Ahí ocurre como otro choque porque pues tiene un lugar sagrado para los musulmanes, porque va a venir acá un árabe a visitar un lugar sagrado. Entonces ahí es donde vemos la segunda cruzada que se fue y es donde Israel se retira ya de Gaza. En 2017 vemos como decide marcar como Jerusalén a la capital de Israel. Al ser así, otra vez hubo otro choque porque era un lugar sagrado para los judíos. Entonces, los judíos ahí se negaron y dijeron, ¿por qué? Y decidieron que Jerusalén es para nosotros un lugar sagrado porque lo van a dar para ellos. Ahí es donde vemos el famoso Hamas, que es el que buscaba la destrucción. Que es el que buscaba la destrucción total de Israel y apoyaba a Gaza. Así hacía obras de caridad, yendo a hospitales, llevando suministros, dando comida, haciendo obras de caridad. Pero el Hamas fue nombrado como un equipo terrorista. En 2004, aquí vemos otro dato importante. En 2004 vemos cómo algunos palestinos seguían la perspectiva de la Organización Nacional de la Liberación de Palestina y habían otros que seguían la idea de Hamas. Entonces, en 2004 muere un señor llamado Yasser Arafat. Muere un señor llamado Yasser Arafat, que es el creador de la OLP. Aquí ya podemos ver los desarrollos de conflicto que hubieron. En 2008 hasta 2023 y 2024 han habido más o menos como 35.000 muertos palestinos entre los enfrentamientos que hubieron en Gaza. Los enfrentamientos que hubieron en Gaza de Israel y en Hamas. Siendo así, ya Gaza se convirtió en un lugar de combate, por decirlo así. Entonces Israel decide bombardear Gaza. Ahí Gaza queda bloqueado desde 2007 hasta hoy en día, dejándolos sin servicios para la salud, comida, estudios, nada, quedan completamente bloqueados. Y en 7 de octubre de 2023 vemos como Hamas ataca a Israel, dejando 1.200 muertos. Al ser así, Israel responde enviando ofensiva militar a Gaza. También podemos ver las operaciones que fueron como las más relevantes, que es Carlos de Gideón y Como Fundido, que se han liderado por Israel. Estas operaciones se basaban en enviar miles de bombas para que haya más muertos. Hasta 2025, Israel ha violado los derechos humanos palestinos, dejando a más de 57.000 muertos. Pues siendo personas que no tienen nada que ver con esta guerra, pero son los que son más afectados. De las perspectivas futuras, desde mi punto de vista, puede que hayan tres. Una de ellas puede ser que ambas partes decidan colaborar y digan, sí, yo acepto que hagamos un acuerdo de paz y pues se haya una solución. Y otra de esas podría ser de que uno puede ser un sí, puede ser un no. O sea, ambas se
China se toque en la guerra de la República Democrática de Congo? Afectan ya que los países vecinos como Ruanda tienen intereses en explotar estos minerales, es decir, que los quieren llevar hacia su país y como el Congo trata de proteger esto que es lo poco que les queda, por esto es que es una de las principales razones de los enfrentamientos. Gracias. Como lo dijo anteriormente mi compañera, fue un preacuerdo, es decir, no se ha firmado por completo, por esa razón no se ha terminado la guerra. Para ustedes, ¿cómo prevén que se dé el desarrollo del conflicto no armamentístico, sino económico con la influencia de BRICS y de China? Es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? El BRICS es un grupo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Es un grupo económico que incluye países tan importantes como China, que es la segunda economía más grande del mundo, incluye a la India, que es el país más poblado del mundo, incluye a Sudáfrica, que es las economías más importantes del continente africano, incluye a Brasil, que es la potencia más importante del subcontinente en el que vivimos. Se ha ido ampliando. Ahora tenemos también a países como Etiopía, está Cuba, está Bolivia y más. En últimas, lo que está pasando, ¿sí? Y por qué los BRICS, los países de los BRICS, están desafiando a Estados Unidos, es porque entre ellos se pueden establecer ya unos acuerdos comerciales que permitan marginar a Estados Unidos. Entonces, este tema de los BRICS, de hecho, es un peligro para Estados Unidos en términos económicos. ¿Por qué? Porque ante la retórica, digamos que tan desafiante de Trump, los BRICS se están convirtiendo en una alternativa. Listo, no está Estados Unidos, pero están los BRICS. No está Estados Unidos, pero están los BRICS. ¿Qué está haciendo Petro ahorita? Estados Unidos nos quiere poner aranceles y nos está mandando a la gente que nos fueran animales. Bueno, pues hay más países. ¿Y qué hizo Colombia ahorita? Se metió al Banco de Desarrollo de los BRICS. O sea, los BRICS ahora son una alternativa. Una alternativa fuera. ¿Qué otro peligro hay ahí para Estados Unidos? Estados Unidos debe en gran parte el poder que tiene a que la divisa central del comercio internacional sea el dólar. La mayoría de transacciones comerciales mundiales se hacen en dólares. Pero ¿qué están haciendo algunos de los países de los BRICS? Oiga, ¿por qué no comerciamos en yuanes? ¿Por qué no comerciamos en rublos rusos? Trump dijo hace una semana que si se cambia el patrón de dólar es como si Estados Unidos hubiera perdido una guerra mundial. Y no se equivoca. Con eso. O sea, los BRICS están pisando muy fuerte, ¿sí? Hay que tener en cuenta también las limitaciones de los BRICS. Los BRICS no es una asociación política, es estrictamente económico, porque de hecho hay países que son rivales y están en los mismos BRICS. Por ejemplo, China con la India no se llevan nada bien, pero comparten la plataforma de los BRICS. No sé si... ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta. Yo tengo otra apreciación. Digamos que actualmente la influencia europea se nota, es evidente que políticamente ha disminuido. Ya no tiene la misma influencia como en épocas anteriores. Digamos que políticamente está tomando unas tendencias distintas a las que traía en la última época. Digamos que partidos o grupos políticos
empiezan a tomar mucho más vigencia en países como Alemania, en países como Hungría, donde las tendencias políticas anteriormente eran más de izquierda, ahora hay como un resurgimiento de grupos de derecha que se ha fortalecido. Puede influir tal vez a futuro para que tenga un acercamiento, un crecimiento hacia una política más cercana tal vez con Estados Unidos, para que vuelva a crearse con ese conjunto de lo que era Occidente, representado por Estados Unidos y por Europa, por Occidental. Pues, ¿qué ha estado pasando? Estados Unidos logra configurar un bloque occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Crea una organización que fue la OTAN, y con la OTAN lo que hizo de alguna forma fue asegurarse la influencia sobre los países europeos. Por eso les decía que de alguna forma Estados Unidos lo que tiene son vasallos en Europa. Pero es que lo que está pasando ahorita es lo contrario. De hecho, muchos de los países de derechas en Europa tienden a tener una política más nacionalista. Entonces quieren ser más independientes de Estados Unidos. Escuchemos, por ejemplo, a Macron. Macron no es que sea de ultraderecha o muy nacionalista, pero él ha hablado varias veces como, oiga, deberíamos tener un ejército europeo. O sea, lo que podría de hecho darse en un futuro es que la ruptura entre Estados Unidos y Europa sea mayor, y Europa lo que haga es tomar autonomía, y si Europa toma autonomía podría llegarse a convertir en otro jugador, porque ahorita no es un jugador, ahorita básicamente es un apéndice de los intereses de Estados Unidos, pero podría llegar a pasar que Europa resulta una política independiente como otro jugador que quiere proyectar sus intereses en otras partes del mundo. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, les agradecemos mucho su participación en este espacio. Los invitamos también a esperar la revista Agora Capitalista, una revista que construimos con artículos de compañeros de ustedes, de profesores y también de miembros de la comunidad maripense. Va a ser una revista que sale desde nuestro colegio, que esperamos ustedes apoyen y en lo posible que también la quieran.